El 31 de mayo, último domingo, Colombia fue a elegir su presidente en primera vuelta entre dos candidatos, dos modelos de país, y básicamente a seleccionar al sucesor del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, representante histórico de la izquierda colombiana. Y los resultados generaron sorpresa, sobre todo de cara a muchas encuestas que indicaban otra cosa. El candidato que salió segundo, Abelardo de la Espriella, vinculado a la derecha política en Colombia, salió primero con más de 10 millones de votos, y el candidato que se esperaba que saliera primero, por lo menos en primera vuelta, el senador Iván Cepeda, vinculado al pacto histórico, a la coalición de la izquierda colombiana, al oficialismo que actualmente tiene el gobierno en Colombia, salió segundo con 9 millones y medio de votantes, a 600.000 votos de la Espriella. Esta elección no se trata solamente de una particularidad colombiana, no es una anécdota nacional ni es una elección más. Es un síntoma de época que no solamente nos habla de Colombia, nos habla también de la evolución política de América Latina en varios aspectos. Primero vayamos a los datos. Evidentemente hubo una enorme concentración de votos entre dos candidatos. Entre ambos suman casi el 90% del electorado. ¿Qué hace esta elección diferente para los patrones colombianos? Que comparando la elección de Gustavo Petro en 2022, la derecha en ese momento, entre Rodolfo Hernández, un candidato populista que venía de las regiones más tradicionalmente conservadoras, Santander, ha sido alcalde de Bucaramanga, y el exalcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, habían tenido porcentajes similares. La derecha había ido dividida la elección. Sumadas juntaban, como ahora mismo, más del 50% de los votantes. Petro en ese momento había sacado 40%. Hoy, similar porcentaje es el que tiene Cepeda. Lo que vemos en primer lugar es una mayor movilización, una mayor capacidad de movilización, pero un aprendizaje por parte del votante de la derecha colombiana, que tenía dos opciones: un candidato outsider, Abelardo de la Espriella, un abogado, si quieren, mediático, vinculado a escándalos, a defensa de diversos casos criminales, que tenía hasta su propia marca de ropa, sus propios discos de música, que estaba vinculado a un estudio de abogados con 20 años de trayectoria en Colombia, una figura muy presente en los medios de comunicación, había sido panelista y columnista en varios medios de comunicación, pero no tenía experiencia política y no tenía estructura propia. El partido de la Espriella se llama Salvación Nacional, es un partido minúsculo, que es muy antiguo en Colombia, tiene más de 35 años, pero básicamente fue recopilando alianzas en el entorno político de la derecha colombiana conforme avanzaba su campaña. Ni siquiera participó de las consultas, que es el proceso de selección de candidatos previo a las elecciones generales según la ley colombiana. En cambio, Cepeda sí tenía respaldo de un polo creciente, un polo conformado recientemente en la política colombiana, que es la coalición del pacto histórico, la coalición que en 2022 hizo ganar a Gustavo Petro. Y en tercer lugar estaba la candidata del expresidente colombiano, una figura muy influyente en los 2000, Álvaro Uribe. La candidata de Uribe era Paloma Valencia, nieta de un ex senador, Guillermo Valencia, y senadora precisamente por el Centro Democrático, que era el partido que Uribe creó después de ser presidente, cuando se produce la ruptura con su sucesor, Juan Manuel Santos, por las negociaciones, sobre todo vinculadas al tema de las negociaciones de la paz en Colombia. Y acá donde vemos el primer mensaje de aprendizaje táctico, cómo el votante termina aprendiendo. La memoria histórica de la división del voto de la derecha en 2022, entre un 28% que votó por Hernández y un 23% que votó por Fico Gutiérrez, terminó generando una debilidad en la consistencia, en la coordinación del votante de derecha, que los debilitó de cara a la segunda vuelta. Petro gana con votos que no son ideológicamente de izquierda, sino que son del centro hacia la derecha, y que efectivamente votaron en 1 o 2 puntos claves que hicieron la diferencia. En segunda vuelta se volcaron hacia Petro, pese a haber votado hacia la derecha en la primera vuelta. Ese aprendizaje existe y existió, y muestra cómo el votante de Valencia, al ver que no había un discurso estructurado, había una dependencia excesiva sobre la figura del expresidente, que al cual Valencia había anunciado que iba a ser su propio ministro de Defensa, un expresidente como ministro de Defensa. Había un trabajo en redes extremadamente débil y sobre todo había una incoherencia programática. Se había buscado como candidato a vicepresidente un candidato centrista,
urbano que tenía y que había demostrado en la campaña para las consultas, porque Paloma Valencia y su candidato a vicepresidente compitieron en las consultas. Valencia salió victoriosa. Había demostrado su candidato a vicepresidente tener un discurso totalmente centrista y eso generaba una especie de disonancia en el votante, identitaria, una falta de claridad. Y por contraste, Del Espriella desarrollaba una agresiva estrategia de redes, había toda una simbología religiosa, familiar, a la cual Del Espriella se aferraba en todos los discursos de su campaña e incluso a semanas del inicio del Mundial hacía campaña con la camiseta de la selección de Colombia. Si en un lado había simbología débil, en el otro lado había simbología fuerte, había referentes claros. En un claramente a último momento, sobre todo en los 10 días de veda de encuestas donde ya no se podían publicar sondeos, hubo una migración masiva que terminó llevando a Del Espriella al 44% de los votos contra el 41% de Cepeda. Si nosotros miramos el mapa de Colombia es similar al del referéndum del año 2016 por los acuerdos de la paz bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Un país partido en dos mitades, con periferias votando por el progresismo y el corazón del país votando precisamente hacia el centro derecha. El voto hacia la derecha es un voto hacia el no hacia los entonces acuerdos de paz y el voto hacia lo que es la izquierda es un voto a favor de los acuerdos de paz. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué de alguna manera, aún sacando 1 millón más Cepeda que Petro hace 4 años, Cepeda termina perdiendo con Del Espriella? Porque básicamente, en primer lugar, hablamos de la capacidad de movilización de la candidatura de Del Espriella, es lo nuevo, es el uribismo post-Uribe, cuando ya el proceso de sucesión de Uribe, que es un hombre de más de 70 años, que fue 2 veces presidente de Colombia, que básicamente fue un presidente extremadamente popular por su discurso de seguridad democrática, que buscaba terminar con la violencia cotidiana que marcaba la convivencia social en Colombia, las FARC, las autodefensas de Colombia. Y ciertamente tuvo resultados a lo largo de sus 8 años de gobierno, dejando una marca muy profunda en vastos sectores de la sociedad colombiana, que le permitió generar su propio partido y tratar de crear su propia sucesión. Trató en 2014, postulando contra su propio sucesor, Juan Manuel Santos, la candidatura de Iván Zuluaga. En 2018 gana las elecciones el partido de Uribe con Iván Duque y en 2022 trata de apostar al alcalde de Medellín, el centro del uribismo, que era Fico Gutiérrez. Hay un proceso de sucesión trunco. Ni Valencia en 2026, ni Fico Gutiérrez en 2022. El fracaso del gobierno de Duque, 2018-2022, Duque termina con 20% de aprobación, que es más o menos, para que se den una idea, de la aprobación que Alberto Fernández tenía hacia finales de 2022 en Argentina. Es un gobierno totalmente desprestigiado, con un presidente satirizado todos los días en los medios de comunicación. Para comparar, Petro llegó a tener 30 puntos de aprobación y durante el año anterior a la elección había mejorado hasta alcanzar, según Atlas Intel, hasta alcanzar el 43% de aprobación ciudadana, mientras el 48-50% lo reprobaba. Todo ese proceso de sucesión trunco, frustrante para un electorado de derecha movilizado, encontró en Del Espriella una opción nueva, activa, que brindaba símbolos claros, que tenía capacidad de movilización, que sobre todo retenía las principales preocupaciones del electorado de derecha en Colombia. Pero, ¿cuáles son las regiones que definieron? ¿Importa toda la geografía de la misma manera? ¿Le damos el mismo tratamiento? No. Básicamente, hay en determinadas regiones de Colombia donde Del Espriella, en su capacidad de movilización, hizo diferencia. Y una de esas principales regiones es la capital, Bogotá. Y acá podemos encontrar muchos puntos en común con diversas experiencias latinoamericanas. Porque en una sociedad, en una ciudad progresista que suele acompañar y acompañó a Petro en 2022, Del Espriella estuvo muy cerca de empatar la candidatura de Cepeda. Si nosotros tenemos en cuenta que en 2025 Bogotá tuvo récord de extorsiones padecidas por comerciantes en sus diversos barrios, vamos a encontrar una creciente demanda de seguridad ciudadana.
y que modelizaba una idea que parecía permear en el electorado, por lo menos de derecha, pero también en ciertos sectores independientes. La política de paz total del presidente Petro, la búsqueda de conciliación, la política de contención social hacia sectores marginados, no incluía en su menú una política de seguridad ciudadana que se preocupara por la actividad material, por el trabajo, por el comercio que estaba representado en sectores medios urbanos, que padecían los asaltos, que padecían las extorsiones, que padecían la violencia y la inseguridad material que todo eso podía llevar adelante, que todo eso tenía aparejado. Entonces nosotros vemos en barrios de Bogotá como Modelia, clases medias profesionales, propietarios, familias, barrios residenciales de Bogotá, donde los impuestos, la carga de los impuestos, la movilidad, el deterioro urbano y los problemas de seguridad eran preocupaciones de primer nivel. En cambio, vemos a otros barrios de Bogotá como Usme, como Ciudad Bolívar, como San Cristóbal, donde la presencia del Estado y la necesidad de asistencia pública era y es palpable, una mayor tendencia al voto de Cepeda. En ese sentido, también hay que observar que en barrios como de clase trabajadora, como Tunjuelito, por dar un ejemplo, clase trabajadora urbana, había efectivamente, como las personas que esperan el transporte público para ir a trabajar por la madrugada o por la mañana, había una demanda de trabajo, de seguridad, de transporte, de mayor dinamismo y de mayor atención a determinadas demandas del trabajador que a lo mejor no es el más calificado, no es el más profesional, pero termina formando parte del contingente de votantes independientes que reclama poder ir a trabajar con algunas condiciones de seguridad, que cuando lleva a los chicos al colegio, en el trayecto pueda sentir alguna forma de seguridad al hacerlo. En esos lugares Cepeda podía ganar, pero ganó con un margen menor que al esperado con respecto a De la Espriella. Y en este sentido, hay una cuestión que Cepeda nunca logró separarse de Petro. Petro pensó la campaña de 2026 como un llamado a la reforma constitucional, a la idea de cambiar determinadas normas fundantes políticas en Colombia, y eso generó miedo en sectores de la sociedad colombiana que temían por la propia estabilidad de su propiedad, donde revivió y activó el antipetrismo como una amenaza a sus actividades comerciales, y vio en esa reforma una radicalidad que podía ser aplaudida por la base del gobierno, pero que asustaba a sectores independientes. El discurso de Cepeda fue extraordinariamente débil para despegarse y lo mantuvo como una posibilidad. O sea, el desmarque de Cepeda fue extraordinariamente tenue en la campaña y dejó que el presidente Petro, en su afán de proyectar y de mantener agenda propia, marcara el tono de la campaña, dejando servir una polarización extremadamente dañina para Cepeda, que era la polarización no Cepeda versus De la Espriella, progresismo versus derecha, sino De la Espriella contra Petro, usando el antipetrismo como un mecanismo de activación de movilización que después se vio en las elecciones. Pero esto es algo estrictamente colombiano, es una elección presidencial más. No. Esto nos habla también de un fenómeno regional que abarca a los Bolsonaro en Brasil, a Milei en Argentina, a Cabildo Abierto, como hemos visto en Uruguay, a Kast en Chile, y también a Perú. O sea, la agenda de seguridad ciudadana, la búsqueda de sectores urbanos de que garanticen un mínimo de seguridad, lo podemos ver, por ejemplo, en la agenda de votantes en Lima, votantes de la ciudad, en las principales ciudades de Perú, que no son reclamos solamente de sectores profesionales, empresarios, de polos vinculados a cierto desarrollo petrolero, logístico en determinadas ciudades. Son sectores, trabajadores urbanos de clase media, baja y baja, que buscan también en la agenda de seguridad una candidatura que les dé garantías, que de alguna manera defienda medidas que le provean de una mayor estabilidad en su cotidianidad, en su rutina, cosa que el delito básicamente en sus actividades disloca su rutina, amenaza a su familia y a sus actividades comerciales. ¿Qué significa entonces para América Latina esta elección?
¿Por qué esta elección es distinta a otras, a la de 2022, a la de 2018? Primero, porque no se trata de olas. Hay una lectura muy difundida que es se viene una ola de derecha después de una ola de izquierda. Es una lectura equivocada. La ola sigue siendo primero una ola antioficialista. América Latina sistemáticamente, a excepción de Paraguay, afronta una ola básicamente antipartido del gobierno. Una ola que lo que marca es el rechazo a partidos tradicionales, la búsqueda de nuevas opciones, porque hay un desacompasamiento entre partidos que actúan porque han sido diseñados, pensados y han crecido a lo largo del siglo XX, primera mitad del siglo XXI, con votantes que tienen demandas dinámicas totalmente insertadas en sus consumos de información y en sus necesidades que son propias de este siglo XX. Entonces lo que nosotros vemos es una serie de nuevos gobiernos, el Partido Republicano de Kast en Chile, vemos el Partido Liberal, que no es estrictamente nuevo, pero sí que ha sido retransformado por los Bolsonaro en algo muy distinto a lo que era, utilizándolo como de alguna manera un vientre de alquiler. Lo fue el Partido Social Liberal de Bolsonaro en 2018. Lo vemos en Cabildo Abierto, que obtuvo una gran votación en 2019, 3 meses después de ser creado. Lo vemos también de la Espriella, que usa un partido muy minoritario que en las elecciones legislativas colombianas de hace un par de meses dejó un rendimiento muy malo, con muy pocos asientos en el Congreso. Otro desafío que va a tener de la Espriella si gana es la gobernabilidad. Y la Libertad Avanza en Argentina. Incluso en sistemas partidarios que han variado poco en el tiempo, como Paraguay, tenemos nuevas formaciones, nuevos partidos políticos. El caso del presidente Rodrigo Paz en Bolivia, que toma el Partido Demócrata Cristiano, y como Bolsonaro con el Partido Liberal y de la Espriella, la Conservación Nacional, toma un pequeño partido minoritario y lo transforma en una máquina competitiva por su propia capacidad de movilización, por su propio mensaje personal, por la activación de determinadas agendas y determinadas prioridades insatisfechas en sus respectivos electorados. Pero además de esto está la polarización afectiva, que es con qué hablamos cuando hablamos de polarización, que vos no solamente no estás de acuerdo con otra persona, sino que además desarrollás sentimientos negativos hacia el votante que no vota lo que vos votás. El otro no solamente es el diferente, sino que además es moralmente reprobable, no te gusta, te genera rechazo emocional. Y esto es muy común en todo Occidente. Hay estudios que efectivamente marcan cómo, por ejemplo, en una democracia relativamente desarrollada como Estados Unidos, si vos tenés un comercio, le cobrás tus productos más caro a tu cliente si vos sabés que ese cliente es del partido opositor al tuyo. Como demócratas se mudan a barrios demócratas y republicanos se mudan a barrios republicanos. Como de alguna manera incluso eso permea relaciones sociales, de amistad y familiares. Eso es un fenómeno totalmente nuevo que además se enmarca en una tendencia totalmente diferente a las décadas anteriores. Pasamos más tiempo solos, en el caso de Colombia. Colombia es el tercer país en donde más ha crecido el tiempo solo de América Latina, el tiempo que las personas pasan en soledad en América Latina, y es el tercer país además que tiene el mayor tiempo de conexión por día de toda América Latina. O sea, el colombiano junto con el brasileño y el chileno pasan entre 9 y 8 horas por día como usuarios de alguna aplicación de internet. Por lo menos tiene 1 hora y media de consumo de streaming y fácilmente está 3 horas y media, 4 horas y media por día consumiendo algún tipo de red, X, TikTok, Instagram, lo que sea. Entonces tenemos un aumento del tiempo que pasamos solos, un aumento de la conectividad, sobre todo luego de la pandemia, y además tenemos un aumento de los niveles de desconfianza personal. Confiamos menos en nuestro entorno, nos sentimos más solos y no tenemos un círculo de confianza en el cual apoyarnos. La DANE, el Organismo Estadístico de Colombia, marca que el 35% de los colombianos dice no tener un círculo de amigos, de apoyo social, de red social en el cual de alguna manera buscar cobijo, consuelo, apoyo. Esto es un porcentaje muy grande, sobre todo comparado con el promedio de sociedades occidentales, que está
en los últimos años entre un 20 y 25%, sobre todo en el segmento de entre 19 a 29 años, que es el que más reporta en las democracias latinoamericanas y las democracias occidentales mayor tiempo de soledad junto con los adultos mayores de más de 60 años. Tenemos varios componentes que facilitan el apoyo a candidatos individuales, personalistas, de votantes solitarios que pasan y socializan, han trasladado sus lugares de socialización, ya no es la fábrica o el trabajo, ya no son los clubes, ya no son las sedes partidarias, sino son las redes, sus lugares de socialización, y que buscan un candidato que replique sus características personales, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus valores, lo cual hace emerger en la política electoral latinoamericana nuevos personalismos, nuevas figuras por fuera del elenco oficial, potenciando la fragmentación y además separando los tiempos y las dinámicas de campaña de los tiempos y las dinámicas de gobierno. Y además acelera procesos de demanda donde la tolerancia, donde la paciencia de resultados es cada vez menor. Las lunas de miel, o sea, el periodo de tiempo de tolerancia de los votantes con respecto a los nuevos gobiernos se reduce. Los espacios que servían antes para hacer repuntar la imagen presidencial sirven cada vez menos. Kast, el 1 de junio, dio en Chile un discurso de cuenta pública, dando precisamente cuenta de sus primeras semanas de gestión. Eso suele aportar a los presidentes chilenos entre 5 a 7 puntos de popularidad extra. Kast solamente logró, desde un piso de 38, subir 3 puntos más de aprobación hasta 41%. Es el impacto más bajo de toda la serie histórica según los estudios de Cadem Plaza Pública. Entonces lo que nosotros vemos son aceleración de ciclos, deterioro y oxidación de herramientas para mantener el matrimonio de la clase política con sus votantes, y la apuesta por nuevas figuras como de la Espriella que vienen fuera de la política, que oxigenan pero también fragmentan y hacen que los consensos necesarios para hacer mover el gobierno en determinada dirección se hacen cada vez más dificultosos. Los resultados se demoran más, mientras la demanda de resultados se acelera más. En esa combinación entre mayor enlentecimiento del gobierno y mayor aceleración de las demandas es lo que se produce la desafección, el ausentismo, el descreimiento político y la búsqueda aún más de figuras por afuera del elenco gobernante, y alimenta de alguna manera la polarización política en los distintos sistemas, en los distintos países, un fenómeno que no es privativo de América Latina, sino que también se puede ubicar en Europa y en Estados Unidos. Y de alguna manera esto potencia, fractura los electorados que, si son convocados en aras de esa polarización, esperan que ese discurso se mantenga auténtico en el gobierno, y del gobierno básicamente lo que se necesita es coordinar agendas, actores para obtener resultados. La disociación entre campaña y la disociación entre el gobierno, el surgimiento de figuras independientes personalistas, Rodrigo Chávez en Costa Rica, el mismo de la Espriella, Milei, Bolsonaro, figuras de muy diverso tipo, Rodrigo Paz, mismo en Bolivia, implican de alguna manera una búsqueda de renovación de esa oferta, de reconectar al Estado con las demandas de los centros urbanos, las periferias, pero al mismo tiempo el desafío de los sistemas políticos en América Latina de dar una respuesta acorde a sus ciudadanos, que el representante sienta que su voto sirve para algo. Renovar, remecer los sistemas, apostar por nuevas personas, apostar por nuevos liderazgos, incluso en la incertidumbre, incluso en la inexperiencia, para tratar de saldar las viejas cuentas de la democracia en América Latina.